Al final todo esto es un propósito intencionado de desconexión afectiva con el resto de España para hacernos creer que lo de Asturias no tiene nada que ver cambiando el nombre a nuestras veredas, a nuestros ríos, a nuestros manantiales, a nuestros pueblos y a todo. Para intentar crear esa Narnia del Cantábrico en el que ustedes están encebollados con este tema. Consejera, ¿va a seguir usted desoyendo a los vecinos de Orlé? Señor diputado, la afirmación tengo que desmentirla totalmente, categóricamente. Esa afirmación de que se desolla a los vecinos de Orlé non é así esa cuestión e parece importante además que aclaremos el procedimiento por el cual se fixa la toponimia oficial en el Principado de Asturias y que ya permitió que 24.000 topónimos fueran oficializados. Eso tiene que ver con la Ley de Uso de 1998, la norma que determina en el artículo 15 cómo van a ser oficiales los topónimos a su forma tradicional y esa misma ley ya la que define el asturiano como lengua tradicional de Asturias, con lo que quiere decir que los nombres que se van a oficializar son los nombres tradicionales en asturiano. Esto es un escándalo. O sea, que de repente hay un sanedrín de ideólogos disfrazados de filólogos que se dedican a cambiar los nombres de los pueblos sin consultar a los paisanos, sin consultar a los vecinos, es una auténtica vergüenza. 24.000, me dice usted. Inventándose topónimos cuando no rebuscando en ejemplos sacados de madre que nunca han sido realmente empleados. O sea, al final todo esto es un propósito intencionado de desconexión afectiva con el resto de España y de extrañamiento toponímico, para hacernos creer que lo de Asturias no tiene nada que ver cambiando el nombre a nuestras veredas, a nuestros ríos, a nuestros manantiales, a nuestros pueblos y a todo. Para intentar crear esa Narnia del Cantábrico en el que ustedes están encebollados con este tema. Pero les ha salido mal porque Orlé es en Bable-Casín de toda la vida. Y lo que pasa es que la maquinaria administrativa, que es un rodillo implacable, obliga a los vecinos a tener que organizarse, a tener que pagarse abogados, a tener que pagarse expertos para poder revertir o poder ir en contra de lo que ese sanedrín de filólogos se inventa y se saca de la manga. Y es una vergüenza porque a ustedes llevan un año mareando a los vecinos, que les presentaron un informe súper riguroso, documentado, con historiadores, con filólogos, de 25 folios, y usted me cuenta ahora milongas. Un año en el que siguen esperando para recuperar el nombre de su pueblo. Es que aquí ya la gente tiene que simplemente pelear para que su pueblo vuelva a llamarse como siempre se llamó. ¿Qué necesidad? ¿Por qué obligan ustedes a la gente a tener que enfrascarse en ese tipo de aventuras? ¿Quiénes son ustedes para cambiarle el nombre a los pueblos sin el consentimiento de los vecinos? Ya está bien. Orlé viene siendo utilizado, hay referencias escritas desde principios del siglo XIII, desde 1201, y prácticamente en manera uniforme desde 1501, ya con la grafía totalmente homogeneizada. Y ustedes se han sacado 2 o 3 referencias que no tienen continuidad histórica para tratar de inventarse o imponer un topónimo que no existe y que jamás se ha utilizado. Es que los 109 vecinos de Orlé han firmado un acta que dicen textualmente, y abro cita, ni sus padres, ni sus abuelos, ni ellos mismos jamás usaron el topónimo Orllé, empleando siempre el de Orlé. Todos los vecinos de Orlé lo firmaron. Y no solo eso, lo firmaron los 22 octogenarios del pueblo. 22 octogenarios que dicen que jamás oyeron utilizar, que jamás fue empleado la versión en asturiálfico que ustedes les han impuesto. Denuncian deficiencias en la instrucción del expediente. No consta la resolución de inicio, ni el dictamen en el expediente de toponimia de caso. No se dio trámite de audiencia a la parroquia. Y en el pleno del Ayuntamiento de Caso nunca se aprobó este nomenclator. Pero es que el problema no solo se circunscribe al caso de Orlé, es que en Caso ya se han dado varios casos. Buspriz lo cambiaron ustedes a Guspriz, Nieves por Nieves. Y miremos donde miremos, en todos los concejos hay casos como estos igualmente escandalosos.
que ustedes les da por cambiar los nombres a los pueblos buscando la versión más rocambolescas y más alejadas de la realidad. Podemos hablar de Lugás, en Villaviciosa, de Pivierda, en Colunga, de Cudillero, de Soto de Luiña, de Faedo, de Oviñana, de Novellana, o, por ejemplo, de Ferrero, que lo llevé yo también al Pleno, o, por ejemplo, de Tineo, que gracias a la acción de Vox, Tineo vuelve a ser Tineo. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.